Bienvenidos al canal de Fútbol y Finanzas. Mi nombre es Daniel y hoy les presentaré nuestra propuesta de reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Lo que primero nos gustaría recalcar es por qué, desde nuestro punto de vista, es necesario hacer una reforma con el alcance que nosotros vamos a proponerles. Primero es porque los clubes de fútbol han demostrado a través de la historia que tienen un grave problema de autosustentabilidad, tanto financiera como operativamente. En segundo lugar, el Estado ha sido un constante socio de la actividad para muchas ocasiones, como por ejemplo mundiales de fútbol, Copa América, competencias en general de índole continental o mundial, o cuando un equipo, por ejemplo, quiebra, o cuando hay casos de corrupción. Por lo general, quien ha tenido que salir en ayuda de la actividad es precisamente el Estado, y es por eso la necesidad de que exista un marco legal que prevea y que motive un desarrollo de la actividad sustentable en el largo plazo, y que a su vez prevea ciertos escenarios y los evite. Y por último, tenemos que el fútbol, como todos ya sabemos, es una actividad que per se es de gran impacto social y que no es una empresa normal. Aquí no se trata de una empresa normal donde se tienen utilidades y etcétera. No, aquí el fútbol obedece a una lógica social. Entonces, desde ese punto de vista, y considerando que el Estado es de una u otra forma una organización que representa a la sociedad que lo diseña, es que es relevante que exista un marco jurídico ad hoc a los tiempos que hoy en día estamos presentando. Entonces, como Fútbol y Finanzas, nosotros tenemos esta propuesta de reforma legal a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, que se encuentra vigente y que actualmente está en discusión en el Parlamento. Nuestra propuesta está basada en tres pilares, que son la creación de una agencia de gestión deportiva, la creación de un registro de accionistas, propietarios y directores, y el establecimiento por ley de ciertos mecanismos de participación para los hinchas y para las corporaciones respectivas, o asociaciones civiles, por ejemplo en el caso de Argentina. Luego, entrando en el detalle de qué es lo que sería la agencia de gestión deportiva que nosotros estamos proponiendo. La agencia de gestión deportiva sería básicamente una entidad que estaría a cargo de controlar el incumplimiento legal o los incumplimientos legales que puedan suceder. Será la institución que estará a cargo de autorizar, o en su defecto rechazar, la compra y venta de clubes, ya sea en su totalidad o parcialmente, y será la encargada de implementar y controlar la certificación deportiva que nosotros estamos proponiendo y que le vamos a comentar a continuación. ¿Qué sería esta certificación deportiva? Básicamente sería el establecimiento de ciertos criterios objetivos para mejorar la gestión de los clubes. Obviamente, la certificación deportiva, dentro de sus parámetros, también tendrá el fomentar la participación e integración social de los clubes con la comunidad a quien representa, y adicionalmente estará enfocada en motivar la implementación de buenas prácticas de todo tipo. Esta certificación, si bien es cierto será voluntaria, serán solo las entidades que se encuentren con esta certificación deportiva las cuales podrán recibir aportes o donaciones de cualquier tipo de parte del Estado. Una entidad no certificada solo podrá hacer uso de instalaciones públicas, o sea, del Estado, sin público. Adicionalmente, nosotros proponemos que aquellos clubes de fútbol o las sociedades, ya sean sociedades anónimas o corporaciones, que no estén certificadas, o sea, que no estén implementando medidas de mejora en su gestión, obviamente van a ser sus dueños, ya sean accionistas o los propietarios propiamente tal, estarán afectos a ciertos impuestos de un 10%, impuestos adicionales,
los cuales básicamente se tratarían de un 10% en aquellos casos en que los socios hagan retiros de utilidades o cuando hay alguna operación de compra y venta del total o de una parte del club. El impuesto adicional que nosotros estamos proponiendo como fútbol y finanzas es aplicable solo a los dueños y o propietarios totales o parciales de los clubes, no a la entidad del club propiamente tal. Luego, ¿qué incluiría esta certificación en gestión deportiva? Incluiría variados ítems y variadas variables a medir que básicamente están enfocadas a que el club se vaya desarrollando y sea sustentable en el tiempo, que vaya mejorando su gestión interna, tanto operativa como financiera, como integrarse apropiadamente con la sociedad que está representando o con el grupo social que está representando. Luego, ¿quién en estricto rigor sería la agencia de gestión deportiva? Desde nuestro punto de vista y como parte de nuestra propuesta, nosotros creemos que esto debe ser liderado en primer lugar por el Ministerio del Deporte. En segundo lugar debe estar o deben participar como dos actores relevantes el presidente de la Federación de Fútbol y adicionalmente el sindicato de futbolistas a través de su presidente o director en cada uno de los países. Adicionalmente tendrá que participar la superintendencia de compañías que podrá ser en Colombia o la unidad de análisis financiero, quienes deberán en Chile, quienes deberán aportar desde su punto de vista y desde su expertise con la información relevante para efectos del funcionamiento de la agencia. Y por último, también tendrá que participar en la agencia de gestión deportiva quien lidere el organismo local de impuestos de cada país. En el caso de Chile es el Servicio de Impuestos Internos, en el caso de Perú será la SUNAT y en el caso de Colombia, por ejemplo, será la DIAN. Todos estos 5 integrantes son quienes tendrán la responsabilidad y estarán a cargo de aprobar y votar toda la reglamentación de la ley y adicionalmente de aprobar o rechazar las iniciativas que antes le mencionaba, como por ejemplo la compra o venta de un club. Estos 5 integrantes además tendrán un sexto integrante que no tendrá derecho a voto en los puntos que sea relevante a la agencia, pero que sí entregará los suministros y quien sí realizará, por decirlo así, el trabajo y estará a cargo de realizar todos los análisis y procesos de fiscalización a los clubes. Y ese ente o ese rol nosotros lo denominamos como un organismo auditor. Nosotros proponemos que sean, por ejemplo, universidades reconocidas por el Estado, empresas auditoras o simplemente empresas que se especializan en certificaciones de calidad. Estas empresas, como ya les decía, nuestra propuesta es que este organismo auditor es que esté a cargo del proceso de fiscalizar el proceso de certificación de los clubes, propiamente tal, digamos. Y como una forma de evitar conflictos de interés y reducir la posibilidad de corrupción dentro del proceso de certificación deportiva, es que nosotros proponemos que este rol sea licitado y que tenga una duración máxima de 3 años. De esa manera hay una mayor independencia y evitamos cualquier problema, como podríamos decirlo de forma un poquito elegante. Como parte de la propuesta de reforma que nosotros estamos presentando, es que desde nuestro punto de vista es necesario que se implemente un registro de accionistas, propietarios y directores, de tal manera de que con este registro se valide que las personas que están participando en la actividad y que básicamente son propietarios o dueños de los clubes y que participan en su gestión sean personas idóneas y que tengan un currículum que sea acorde con el trabajo o con la labor que van a desempeñar para cada uno de los clubes. Por lo tanto, una persona que no esté incluida dentro de este registro no podrá asumir el rol que desee en algún club deportivo. Por lo tanto, será responsabilidad de la agencia de gestión deportiva implementar dicho registro. Luego, como parte de nuestra propuesta,
es que se establecen ciertos requisitos para poder estar dentro de este registro. Entonces, obviamente, las personas que quieran estar en este registro autorizado no podrán haber sido condenadas por ningún tipo de delitos. Tampoco podrán prestar servicios de forma directa o indirectamente al Estado, porque de lo contrario estaríamos incurriendo en un conflicto de interés, porque el Estado es quien está fiscalizando y supervisando la actividad del fútbol. Tampoco podrán formar parte de este registro personas que hayan participado anteriormente en empresas, ya sea de fútbol u otro tipo de empresas, y que esas entidades hayan quebrado, hayan tenido problemas financieros. Tampoco podrán formar parte de este registro de accionistas, propietarios y directores fondos de inversión soberano. ¿Para qué? Básicamente para evitar problemas del tipo o de índole tipo Manchester City, Paris Saint-Germain, etc. Luego, tampoco podrán ser parte de este registro personas que estén sancionadas por organismos internacionales deportivos como la FIFA, por ejemplo, y personas naturales que hayan o que estén actualmente militando en un partido político o que hayan sido designadas en algún cargo del Estado, de un gobierno, y que dicho cargo sea de exclusiva responsabilidad presidencial. ¿Por qué? Nuevamente, para evitar problemas de conflicto de interés. Asimismo, tampoco un accionista, un propietario o un director no podrá prestar servicio, no podrá tener una relación contractual, ni tampoco podrá tener participación societaria en otros clubes con la Conmebol, porque también para evitar temas de conflicto de interés. Y finalmente, será responsabilidad de los accionistas y propietarios entregar la información suficiente a la agencia de gestión deportiva para validar quiénes son los beneficiarios finales que están, en definitiva, controlando los clubes de fútbol. Entonces, para eso vamos a revisar un ejemplo para poder explicar de mejor manera a qué nos referimos con el beneficiario final. Entonces, en el ejemplo que ustedes están viendo en estos momentos, tenemos a un equipo de fútbol cualquiera, que es una persona jurídica, el cual tiene dos socios. El primero, que es una empresa, nuevamente una persona jurídica, y una persona natural, que en este caso le hemos puesto Hugo. Hasta ahí todo bien. Pero lo que nos interesa saber es quiénes son las personas que están tomando las decisiones por la persona jurídica, que en este caso es una empresa. Entonces, si vemos quiénes efectivamente tienen el control de esta empresa, que a su vez es socio del equipo de fútbol, llegamos a Paco y Luis. Estas dos personas son las que toman las decisiones por la empresa, que es uno de los socios del equipo de fútbol. Entonces, en resumen, para este caso, ¿qué tendríamos? Que tenemos que el equipo de fútbol, en definitiva y en el fondo, está siendo controlado por Hugo, Paco y Luis. Esas son las tres personas que en este ejemplo están tomando las decisiones en este club. Entonces uno podrá decir, bueno, muy simple, ¿cuál es el drama? ¿Por qué tanta preocupación por los beneficiarios finales? Lo que pasa es que por lo general los esquemas societarios y las mallas societarias no son para nada como el ejemplo que yo les acabo de presentar. A continuación ustedes ven el Chelsea. El equipo de fútbol propiamente tal está acá abajo, aquí. Y aquí ustedes pueden ver todas las diferentes entidades que están incluidas dentro de la malla societaria, todas las empresas que son parte de la empresa controladora, y finalmente llegamos a dos entidades acá arriba que se llaman Blues Investment y Blue Co. Ustedes me dirán, bueno, excelente, al final se llegó a las dos entidades que realmente controlan al Chelsea. El problema es que estas dos entidades son empresas, o sea, a su vez, cada una de estas dos empresas tiene personas naturales que la controlan, y son esas personas naturales las que nos interesa saber identificar.
Entonces, esto es bastante más complejo de lo que uno podría imaginarse en la práctica, y tiende, o en el tiempo ha tendido cada vez más a ser cada vez más complejo. Luego, el registro continuando, digamos, con el registro de los accionistas y propietarios, lo que nosotros estamos proponiendo es que si no es posible, ya sea porque los antecedentes son insuficientes o los antecedentes son incorrectos y no es posible identificar el beneficiario final, bueno, los socios, en este caso, digamos, la empresa que no está entregando la información correcta y completa, no podrá obtener la certificación del club deportivo que está manejando, lo cual, como ya vimos, va a tener otros efectos. Y adicionalmente, los accionistas y propietarios estarán sujetos a un impuesto adicional en caso de que hagan un retiro o en caso de que hagan una compra o venta de la parte de la sociedad que ellos controlan. ¿Ya? Lo que hay que tener presente es que el impuesto que nosotros estamos proponiendo es a los controladores, no al club de fútbol. Luego aquí les queremos presentar brevemente un ejemplo de una figura muy actual y que claramente genera algún tipo de problemas o de conflicto. Tenemos esta empresa norteamericana, Ares Management, la cual es controladora del Chelsea y a su vez tiene una participación relevante en Atlético de Madrid. Entonces ustedes podrán decir, bueno, pero esos dos equipos en realidad son de países distintos, no hay ningún problema. Claro, pero resulta que estos dos equipos pueden jugar Copa Champions League, Copa de Campeones, pueden jugar Europa League, pueden jugar Copa Confederaciones. O sea, pueden eventualmente tener que verse enfrentados entre ambos. Y ahí la primera pregunta es, bueno, a Ares Management, ¿qué le interesa? ¿Le interesa que gane Chelsea? ¿Le interesa que gane Atlético de Madrid? Complicado. Ahora el problema está en que Ares Management tiene más de 17 clubes, en los cuales tiene inversiones mayoritarias o minoritarias, pero que en definitiva tiene control directo e indirecto de 17 clubes de fútbol. Entonces dentro de ellos está además el Crystal Palace, que juega en la misma liga que el Chelsea, en la Premier League de Inglaterra, y el Olympique de Lyonnais. Resulta que el Olympique de Lyonnais actualmente está siendo sancionado o advertido por la autoridad financiera francesa respecto a una gran deuda que tiene el equipo francés. Y de no subsanar sus deudas, o sea, de no pagar sus deudas, el equipo va a ser descendido a segunda división. Un equipo relativamente grande, por no decir bastante grande dentro de Francia. Bueno, los controladores son Ares Management. Entonces, ¿qué van a hacer? O uno de los controladores son Ares Management. ¿Qué va a hacer la empresa? ¿Va a simplemente dejar que baje a segunda división? ¿O en definitiva puede que haga algún aporte y de esa forma solucione eso? Ahora, si hace un aporte y soluciona el problema, ¿eso va a afectar al Atlético de Madrid y al Chelsea, por ejemplo? No lo sabemos. Ahora, a lo anterior se agrega la situación de que ahora, en el 2024, Atlético de Madrid hizo un aumento de capital, el cual en gran parte fue financiado por Ares Management. El Atlético de Madrid aumentó su capital para contratar jugadores. Bueno, resulta que la principal inversión que hizo Atlético de Madrid en términos monetarios fue un jugador del Chelsea. Sí, el que ustedes ven en pantalla. Entonces claramente hay una situación que es demasiado gris, que está autorizada, ojo. Entonces claramente desde nuestro punto de vista ese tipo de situaciones no debiera darse y no debiera permitirse por los conflictos de interés que genera y porque claramente hay una situación bastante especial desde el punto de que Ares Management está por un lado aumentando el capital del Atlético de Madrid, haciéndose dueño de una parte del Atlético de Madrid, pero a su vez con ese dinero está mandando o enviando indirectamente dinero a Chelsea. ¿Y quiénes son los dueños de Chelsea? Ares Management. Seguimos, para que los amigos de Chelsea no se sientan más con nosotros.
Luego, en lo que refiere a la participación de hinchas y corporaciones, nuestra propuesta básicamente consta de lo siguiente: en que las corporaciones tengan que tener al menos 500 socios inscritos válidamente en sus registros, lo cual tendrá que ser validado por la agencia de gestión deportiva, y que como ya decíamos, los directores tengan o estén en la obligación de tener los mismos requisitos antes mencionados para accionistas y propietarios, como por ejemplo no haber sido sentenciado por delitos tributarios, etcétera. Y las corporaciones que no sean capaces de tener, por ejemplo, 500 socios al día válidamente y vigentes, digamos, actualmente, esas corporaciones se declararán como inactivas y por ende no tendrán derecho a ejercer los derechos que, de acuerdo a nuestra propuesta, las corporaciones debieran tener establecidas por ley. ¿Cuáles son los derechos que las corporaciones, es decir, los hinchas, en votaciones vinculantes, debieran poder manifestar su opinión? Es primero si hay una compra total o parcial del club. Segundo, los hinchas, a través de votaciones a realizar en las corporaciones activas, podrán aceptar o rechazar la política de precios de los abonos para personas vulnerables, dentro de los cuales, y a nuestro juicio, debieran considerarse como vulnerables la tercera edad, niños, mujeres y discapacitados. Adicionalmente, las corporaciones activas podrán decidir, a través de votaciones de sus hinchas, como ya hemos dicho, sobre el cambio o ajustes al escudo o emblema del club. Podrán decidir también sobre los colores de la primera y segunda equipación del equipo de fútbol, y podrán decidir sobre dónde, en qué estadios o en qué ciudades puede el equipo jugar sus encuentros. Asimismo, las corporaciones o asociaciones civiles, a través de votaciones populares, podrán decidir sobre qué tipo de empresas el club está de acuerdo en que sean parte de los auspiciadores del club, ya sea una corporación o asociación civil, o ya sea la sociedad anónima, cuando sea ese el caso. ¿Esto es para qué? En general, estos derechos son para preservar la historia, la tradición y la representatividad que tienen que tener los clubes en relación a sus hinchas, porque recordemos que son los hinchas quienes, a través de su organización, crearon y fundaron los clubes que hoy todos conocemos. Entonces, estos derechos que debieran ejercerse con votaciones populares están enfocados precisamente a eso. Muchas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros y haber visto este video, que incluye todas nuestras propuestas, o el resumen al menos de los principales aspectos de nuestra propuesta de reforma a la ley de sociedades anónimas acá en Chile, y que obviamente puede servir y ser un aporte para otros países acá en Latinoamérica. Así que desde ya les agradezco por darle al me gusta, suscribirse al canal porque vendrá mucho más contenido, y por sobre todo darnos a conocer sus comentarios, sus dudas, sus consultas, y cualquier aporte será bienvenido y lo trataremos de contestar a la brevedad. Así que un abrazo para todos, muchísimas gracias por seguirnos y que estén muy bien, cuídense.